muchachos, vamos a iniciar con el trabajo de la semana número 10 con siempre una ecuación cuadrática, solo que esta vez vamos a tratarlo por la fórmula general. Este es el método más directo, este es el más fácil y es el más seguro para resolver una ecuación cuadrática. ¿Por qué es el más seguro? Si por esta fórmula ustedes tienen una ecuación cuadrática y no tiene solución sustituyendo los valores en esta fórmula, ese ejercicio no tiene solución definitivamente. Veamos, la fórmula es x va a ser igual a menos b más o menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac, todo eso sobre 2a. ¿De acuerdo? Esta es la fórmula, esa literalmente se lo tienen que aprender, dado que esta es la que siempre le va a dar el resultado verídico, ¿de acuerdo? En los otros usted se puede equivocar, puede poner un error diferente, un signo diferente, puede cometer algún errorcito de algún numerito, por ejemplo, lo que les mencionaba, poner los números al revés y no se le cumple lo que le pide la ecuación. En el caso, acá, esta ecuación siempre le va a dar el resultado real. Veamos, para ello nosotros tenemos un ejemplo número 1. El ejemplo me dice 4x al cuadrado más 2x menos 1 igual 0. Solución. Si nosotros notamos, está de la forma ax cuadrado más bx más c igual 0. Vean, la x cuadrado más bx más c igual 0. Entonces, ahora, si usted se fija, ya nosotros notamos que eso está de esa forma. Por lo tanto, a va a ser 4. Vean. Por lo tanto, a va a ser 4. El que acompaña a x al cuadrado va a ser a. Entonces, a va a ser 4. El que acompaña a x es 2, en el caso va a ser b, y c, que es la constante es menos 1. Vea, el signo de la constante, este signo de la constante es importante, porque este signo va a ser algo que le va a ayudar para poder resolver esa ecuación. Veamos, sustituyendo, yo tengo acá la fórmula y vamos a ir sustituyendo. Menos b, b vale 2, entonces va a ser menos 2, note, pongo entre paréntesis porque el signo va a quedar afuera, más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, otra vez b es positivo, 2 elevado al cuadrado, menos 4a, ¿cuánto vale a? A vale 2, y b vale menos 1, porque es sobre 2a, conste, acá el menos 1 va dentro del paréntesis, el 2a lo tenemos como 2 multiplicado por 4, que es lo que equivale a a, ¿de acuerdo? Es una sustitución de letra por letra, literalmente. Entonces usted tiene menos por más da menos, entonces menos 2, más o menos la raíz cuadrada de, y solucionamos lo que está dentro. 2 al cuadrado, 4. Observemos acá, menos por más, menos, porque este 4 es positivo, menos por más, menos, y menos por menos, más. Por lo tanto, este resultado se hace positivo. Vuelvo y explico, menos por más, menos, y menos por menos, más. 4 por 4, 16, y 16 por 1, 16. Entonces yo tengo menos 2 más o menos la raíz cuadrada de 4 más 16. Todo eso sobre 2a, que es 2 por 4, 2 por 4, 8. ¿De acuerdo? Entonces luego, continúo. X va a ser igual a menos 2 más o menos 4 más 16 es igual a 20. Todo eso sobre 8. Ok, nos enfocamos en este raíz de 20. Luego simplificamos, lo descomponemos y vemos. Mitad de 20, 10, mitad de 10, 5, quinta de 5, 1. Esto se puede escribir, este 20 se puede escribir como 2 al cuadrado por 5. 2 al cuadrado, 4. 4 por 5, 20. Entonces nosotros lo podemos escribir como 2 al cuadrado. Ahora, quiere decir que esto, para que no nos vayamos a confundir, tiene que ser de esta manera. Esto va a ser igual a 2 al cuadrado por 5. Entonces eso va a ser igual a tener la raíz cuadrada de 2 al cuadrado multiplicado por 5. Entonces se va con este y le queda 2 raíz de 5. Por lo tanto, acá me queda menos 2 más o menos 2 raíz de 5, que es lo que tengo acá. Todo esto sobre 8. De acá paso para acá, ¿de acuerdo? Pero ¿por qué lo he pasado para acá? Porque esto que está acá es la respuesta. Pero note algo, acá este 2 tiene mitad y este 2 tiene mitad, mitad de 2, 1, mitad de 2, 1. ¿Por qué? Porque este tiene 4, ¿de acuerdo? Entonces, si yo simplifico acá, mitad de 8 igual 4, pero esos dos por el signo deben de tener mitad ambos.
mitad de 2, 1, mitad de 2, 1. Si este tuviera mitad, pero este no, entonces no se puede hacer esta simplificación, ¿de acuerdo? Puede ser que tenga tercera, quinta, siempre y cuando los dos números tengan esa simplificación. Al haber tenido eso, al haber simplificado, le queda x va a ser igual a menos 1 más 1 raíz de 5, que le queda raíz de 5 sobre 4, más o menos es indispensable, y esto es la solución. Si usted se fija, esto no es un número entero, lo que quiere decir que solo se puede realizar por este método. El ejemplo lo vamos a resolver siempre con la forma general, la fórmula general. Ahora, veamos, tenemos el ejemplo 3x al cuadrado más 5x menos 2 igual 0. Vean, a va a ser igual 3, b igual 5 y c va a ser igual menos 2. Conste que si este es negativo, usted aquí lo va a poner negativo, si este es negativo, aquí lo va a poner negativo. En este caso este valor es negativo, usted acá lo coloca negativo. Lo sustituimos. Vean, x va a ser igual a menos b es igual 5, entonces menos 5 dentro del paréntesis se lo coloco porque recuerden que aquí el 5 es positivo y la fórmula me dice que va a pasar a ser negativo, más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado. B es igual 5 al cuadrado menos 4a, que es 3, c, que es menos 2, menos 4 por 3 por menos 2, todo eso en raíz, todo eso sobre 2a, vean, 2 multiplicado por 3. Cuando nosotros ya tenemos sustituido esto, vamos a hacer las operaciones. Menos por más menos le queda menos 5, más o menos la raíz cuadrada de 5 al cuadrado es igual a 25. Y vea, menos por más menos y menos por menos más. 4 por 3, 12 y 12 por 2, 24. Entonces usted tiene la raíz cuadrada de 25 más 24, todo eso sobre 6, porque 6, 2 por 3, 6. Ahora, el siguiente paso es sumar lo que está en la raíz cuadrada. Aquí va a ser igual a menos 5, que es lo que nosotros tenemos arriba, más o menos la raíz cuadrada de 25 más 24 es igual a 49, todo eso sobre 6. Entonces nosotros tenemos la siguiente situación. Aquí va a ser igual a menos 5 más o menos 7 sobre 6. Por lo tanto, veamos, x sub 1, recuerden que como está elevado al cuadrado va a tener dos respuestas. X sub 1 va a ser igual a menos 5 y tomamos solo la parte positiva, menos 5 más 7, todo eso sobre 6. Menos 5 más 7 le queda 2 sobre 6, mitad de 2, 1, mitad de 6, 3, le queda un tercio. Ahora, vamos con el siguiente, x sub 2 va a ser igual a menos 5 menos 7 sobre 6. Menos 5 menos 7 es igual a menos 12 entre 6 y menos 12 entre 6 es igual a menos 2. Por lo tanto, la solución 1 para este ejercicio es x igual a un tercio y la solución 2 para este ejercicio es x igual a menos 2. Y es así como llegamos al final de esta clase. Cuídense mucho y muchísimas bendiciones. Un gusto.